En la naturaleza podemos encontrar diferentes aleaciones de metales, tales como el bronce o el latón. Pero, ¿qué es lo que hace que estos elementos metálicos permanezcan unidos? También podemos observar, microscópicamente hablando, la molécula de hielo que forma el agua. Esta tiene una estructura bastante particular, pero ¿qué es lo que hace esa estructura? Bueno, hoy trabajaremos qué son las fuerzas intermoleculares y los enlaces metálicos que nos ayudarán a describir la formación de estos compuestos. Bienvenidos entonces a este capítulo de la química en tu vida. Los enlaces metálicos van a ser aquellos que están conformados por dos átomos del mismo elemento que dice el nombre, por metales. Ahora te preguntarás, ¿cómo es posible que los metales son formadores de enlaces si ellos son los que nada más ceden electrones? Bueno, sencillo. Ellos van a ceder sus electrones y van a formar lo que conocemos como cationes. ¿Qué pasa? Esos cationes van a estar rodeados de todos esos electrones deslocalizados que tienen los elementos metálicos. La fuerza de atracción producida por estos cationes que conforman los diferentes metales del compuesto van a estar rodeadas por un mar de electrones deslocalizados. Entonces, la mejor estructura que va a conseguir los diferentes metales que van a conformar el enlace metálico es una estructura de red cristalina, tal como podemos ver en la imagen. Los cationes se unen para estar rodeados de ese mar de electrones. Ahora, la fuerza de atracción entre los iones y los electrones es muy fuerte, lo cual entonces explica por qué existe resistencia de los metales. Por eso es que, por ejemplo, el bronce, que es la aleación entre el cobre y el estaño, es muy resistente, o el latón, que es cobre más zinc. Esto explica también por qué existe una alta conductividad eléctrica en estos compuestos. Algunas propiedades de los compuestos que conforman enlaces metálicos los podemos resumir en lo siguiente. Primero, la temperatura de fusión y ebullición son muy elevadas. Son sólidos a temperatura ambiente, lo que, aunque el mercurio es líquido. Son buenos conductores de electricidad y calor. Son dúctiles, es decir, que existe una facilidad para formar hilos, y maleables, es decir, que pueden tener una gran facilidad para formar láminas. Sí, siempre y cuando se le aplica ciertas condiciones de temperatura y presión. Generalmente estos son duros, por eso es que son difíciles de rayar estos compuestos con enlaces metálicos, y la mayoría se oxida con facilidad. Ahora, ¿qué mantiene a las moléculas unidas entre sí? Ya hemos visto que 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos conforman enlaces que forman una molécula. Pero ¿qué pasa con una molécula y otra molécula? ¿Cómo los mantenemos unidos? Lo primero que tenemos que hacer es recordar qué es un dipolo. Un dipolo es la unión que existe entre 2 átomos con diferentes electronegatividades. Es decir, se va a formar una carga parcial positiva y una carga parcial negativa entre los átomos, haciendo que la tendencia es formar un dipolo en sentido hacia el átomo que es electronegativo. Ahora, ¿qué pasa? Se forman cargas parciales positivas y cargas parciales negativas. La primera fuerza intermolecular es la interacción dipolo-dipolo. Primero se forma un dipolo tal como lo acabamos de repasar. Y, por ejemplo, el polo o carga parcial positiva se va a sentir atraída por la carga parcial negativa que forma el dipolo en la otra molécula. Las interacciones dipolo-dipolo que acabamos de ver son parte de las familias de fuerzas intermoleculares que podemos encontrar en la química. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción que por lo general son débiles y a la vez son las responsables de las propiedades físicas que podemos encontrarnos entre moléculas. Dentro de las características de estas interacciones dipolo-dipolo, apenas el 1% de la fuerza que se genera a través de ellas
es debido a que internamente en la molécula podemos encontrar enlaces covalentes o enlaces iónicos. Luego, estas fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo explican los altos puntos de ebullición y fusión. Además, también nos permite explicar por qué existen elevadas presiones de vapor entre compuestos que tienen enlaces intermoleculares. A medida que aumentamos el tamaño de la molécula y por lo tanto el tamaño del compuesto, también va a incrementar el valor de las propiedades que son el punto de fusión, la presión de vapor o el punto de ebullición. Otro tipo de fuerza intermolecular se llama puentes de hidrógeno. El hidrógeno, cuando se une con el oxígeno, el flúor o el nitrógeno, presenta una variación en su carga parcial. Cuando los átomos son tan pequeños y a la vez tan electronegativos, el hidrógeno va a formar una carga parcial permanente, no momentánea, tal como ocurría con las interacciones dipolo-dipolo. Entonces, esta interacción que existe entre el hidrógeno y el flúor, o el oxígeno, o el nitrógeno, va entonces a generar un dipolo permanente. Entonces, esa carga parcial positiva que va a estar ubicada en el hidrógeno va a buscar las cargas parciales negativas de otros compuestos que estén alrededor formando dipolos o cargas parciales positivas y negativas. En este caso podemos ver en la imagen cómo la molécula de agua genera dipolos permanentes que hace que el hidrógeno forme un puente con la carga parcial negativa, en este caso, del otro oxígeno perteneciente a otra molécula de agua. Los puentes de hidrógeno tienen un dipolo que genera una fuerza que varía entre el 5 y el 10% de la fuerza que existe en un enlace covalente ordinario. A la vez, estas moléculas unidas por puentes de hidrógeno presentan altos puntos de ebullición y fusión. Por eso es que la estructura del hielo es una red cristalina, debido a que hay muchos puentes de hidrógeno, y recuerden que siempre las moléculas van a tratar de ubicarse espacialmente de tal manera de que se pueda lograr satisfacer las necesidades electrónicas de estos compuestos y poder hacer que la carga parcial positiva de los hidrógenos se una lo suficiente con las cargas parciales negativas de otros oxígenos que están presentes en el medio acuático. Luego tenemos que, gracias a los puentes de hidrógeno, podemos explicar la elevada solubilidad de algunos líquidos, tales como el agua y el alcohol etílico. Finalmente tenemos otra fuerza intermolecular que vamos a llamar fuerzas de London. Estas nos van a ayudar a explicar qué pasa con las moléculas que no son polares, es decir, las apolares o no polares. La fuerza de London nos ayuda a explicar por qué existen fuerzas intermoleculares en moléculas no polares. Las moléculas no polares, por lo general, tienen la capacidad de liberar electrones, es decir, desestabilizarse con facilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que las moléculas no polares se autopolarizan, es decir, que no necesitan la presencia de otro átomo alrededor para formar cargas parciales positivas y negativas dentro de su estructura. Y hace entonces que la distribución de carga sea influyente en otras moléculas. Por ejemplo, tenemos aquí un dipolo que sí tiene ya una polaridad y tenemos dos átomos que son no polares entre sí. Ahora, las moléculas no polares, gracias a su propiedad de autoionización, es decir, liberar electrones con facilidad, es decir, autopolarizarse, forma entonces lo que conocemos como un dipolo inducido. Entonces, la parte parcial positiva de este dipolo inducido se va a unir con la carga parcial negativa ya de un dipolo o molécula polar en sí. Entonces, sumando todos los dipolos que están alrededor de esta molécula no polar o dipolo inducido, vamos entonces a formar fuerzas intermoleculares que llamaremos fuerzas de London. Bueno, hemos trabajado entonces con los enlaces metálicos y las fuerzas intermoleculares. Estas nos ayudan a predecir diferentes propiedades físicas que existen en las moléculas o en compuestos
de diferentes elementos. Por ejemplo, nos ayudan a explicar por qué existen redes cristalinas o por qué en moléculas como el agua hay elevados puntos de ebullición. Por ejemplo, en el caso del agua, al haber tantos puentes de hidrógeno, se va a requerir mayor cantidad de energía para el rompimiento de estas fuerzas, haciendo que elevemos a grandes temperaturas a medida que existen mayor cantidad de moléculas de agua. Recuerda entonces que hay diferentes tipos de enlaces que nos van a permitir predecir diferentes tipos de reacciones o propiedades químicas, físicas, y ayudarnos entonces a explicar todo lo que nos rodea en la naturaleza, porque la química reacciona contigo.